Imagina que todo lo que crees que es fijo, no lo es. Imagina que tus problemas no son tan sólidos como parecen. Imagina que aquello que llamas mi realidad depende, en gran parte, de la forma en que la estás mirando. Esto no es pensamiento positivo. No es motivación barata. Es una de las ideas más revolucionarias que un ser humano ha descubierto. Y vino de alguien que no encajaba. De alguien que fue considerado lento. De alguien que pasó años en silencio, pensando, cuestionando, imaginando. Albert Einstein no solo cambió la física. Cambió la forma en que entendemos la realidad. Demostró que el tiempo no es absoluto. Que el espacio no es absoluto. Que todo depende del observador. ¿Y si eso es cierto? Entonces la pregunta no es qué está pasando en tu vida. La pregunta es, ¿desde dónde lo estás observando? Porque si la realidad depende del observador, cambiar tu vida no empieza afuera. Empieza en ti. Vivimos creyendo que la realidad es sólida. Que lo que ocurre es lo que es. Que no hay margen. Que no hay alternativa. Esto es lo que hay. Así son las cosas. Siempre me pasa lo mismo. Yo soy así. Pero cada una de esas frases es una declaración de referencia. Es un marco mental. Es una estructura interna desde la cual interpretas el mundo. Y el problema no es que tengas un marco. El problema es creer que es el único posible. Durante siglos, la humanidad creyó que el tiempo era igual para todos. Que el espacio era una especie de escenario fijo donde todo ocurría. Newton había construido un universo perfecto, mecánico, predecible. Y entonces apareció Einstein. Un joven que no destacaba por disciplina. Que no brillaba en obediencia. Que no seguía la corriente. Pero que tenía algo extraordinario. Capacidad de cuestionar lo obvio. Se preguntó algo simple y devastador. ¿Y si el tiempo no fuera igual para todos? Imagina la audacia de esa pregunta. Imagina decirle al mundo que algo tan fundamental como el tiempo, depende. Pero aquí está lo que pocos saben. Einstein no llegó a esa conclusión solo con lógica. No la dedujo paso a paso en un pizarrón. La soñó. Durante semanas, tuvo el mismo sueño recurrente. Se veía a sí mismo deslizándose por una montaña nevada. Cada vez más rápido. Acelerando sin control. Hasta que alcanzaba una velocidad increíble. Y entonces miraba al cielo. Las estrellas no se veían como siempre. Estaban distorsionadas. Curvadas. Transformadas. Y en ese momento, en el sueño, entendió algo. No con palabras. No con matemáticas. Con visión directa. Entendió que la velocidad cambia la percepción. Que el observador no está separado de lo observado. Que el tiempo no es una constante fija. Cuando despertó, lo supo. No porque pudiera demostrarlo todavía, sino porque lo había vivido. Años después, Einstein escribió: la teoría de la relatividad me fue dada. No la deduje. ¿Dada desde dónde? No del pensamiento lógico. No del análisis racional. De algo más profundo. Del espacio más allá de la mente. Del mismo lugar del que hablamos en los vídeos anteriores. El observador silencioso. Eso hizo Einstein. Demostró que si viajas lo suficientemente rápido, el tiempo cambia. Que si estás bajo una gravedad intensa, el espacio se curva. Que la realidad no es rígida. Que depende del sistema de referencia. Y ahora mírate. ¿Cuál es tu sistema de referencia? Tal vez creciste en un entorno donde el error era castigado. Entonces hoy interpretas cualquier fallo como prueba de incapacidad. Tal vez creciste donde el afecto era escaso. Entonces hoy interpretas cualquier distancia como abandono. Tal vez aprendiste que el mundo es competitivo y hostil. Entonces ves amenazas donde otros ven oportunidades. No estás viendo la realidad. Estás viendo tu sistema de referencia proyectado sobre ella. Dos personas pueden escuchar el mismo comentario. Una lo vive como humillación. Otra lo vive como información útil. Dos personas pueden perder una oportunidad. Una concluye no soy suficiente. La otra piensa necesito prepararme mejor. Mismo evento. Distinta interpretación. Distinta realidad vivida. Aquí hay algo esencial. No experimentamos los hechos. Experimentamos el significado que les damos. Y ese significado nace del observador. Einstein trabajó durante años en una oficina de patentes. Revisando inventos. Lejos del prestigio académico. Lejos del reconocimiento. Pero dentro de él,
Algo se estaba gestando. Pasaba horas imaginando experimentos mentales. Visualizaba rayos de luz. Visualizaba relojes moviéndose a diferentes velocidades. Y mientras tanto, hacía algo que sus colegas científicos encontraban extraño. Leía. No solo física. No solo matemáticas. Leía textos esotéricos. Libros sobre la naturaleza de la consciencia. Sobre la percepción. Sobre la relación entre el observador y la realidad. Y no solo los leía en privado. Los regalaba. Regalaba estos libros a sus colegas. A científicos racionalistas. A físicos que creían solo en lo medible. Imagina la escena. Einstein, el futuro genio de la física, entregándole a un colega un libro sobre tradiciones místicas. ¿Por qué? Porque había entendido algo que la ciencia de su época rechazaba. Que hay conocimiento más allá de la lógica. Que hay formas de entender que no pasan por el análisis. Incluso fue más lejos. Pasó tiempo con una cultura iniciática antigua. Aprendiendo de ellos. No como antropólogo curioso. Como estudiante. Ellos tenían un concepto que la física occidental tardaría décadas en formular. Espacio y tiempo como una sola cosa. No dos fenómenos separados. Una unidad inseparable. Espacio-tiempo. Para esta cultura, esto no era teoría abstracta. Era conocimiento vivido. Transmitido durante generaciones. Y Einstein reconoció en ese conocimiento ancestral algo que sus ecuaciones apenas comenzaban a revelar. La ciencia estaba llegando, con esfuerzo, a donde la sabiduría iniciática ya había estado. Él no rechazó esa sabiduría por no ser científica. La honró. La integró. La usó como puente. Mientras el mundo lo veía como un empleado más, él estaba reformulando el universo. Y esto es importante. Porque muchas veces tu entorno actual no refleja tu potencial interno. Muchas veces estás en una etapa silenciosa. Sin aplausos. Sin validación. Sin resultados visibles. Pero eso no significa que no esté ocurriendo algo profundo dentro de ti. El cambio verdadero siempre empieza en lo invisible. Primero cambia el observador. Después cambia la realidad externa. Cuando Einstein publicó sus teorías en 1905, nadie entendía completamente la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero estaba rompiendo el concepto de absolutos. Y esto llevó a algo más profundo. Años después, con el desarrollo de la física cuántica, surgió un problema que la ciencia todavía no puede resolver. El problema del observador. Descubrieron que el acto mismo de observar un fenómeno cuántico, lo cambia. Que no puede separar al observador de lo observado. Que la consciencia que mira afecta lo que se está mirando. Esto no es filosofía. Es física experimental. Y es exactamente lo que Einstein había intuido en sus sueños. El observador no es externo a la realidad. El observador es parte de ella. ¿Y si eso es verdad en el nivel subatómico? ¿Cómo no va a ser verdad en tu vida? Cuando observas tu pasado como trauma, creas una identidad traumatizada. Cuando observas tu pasado como aprendizaje, creas una identidad en crecimiento. El pasado es el mismo. El observador cambia. Y con el observador, cambia tu presente. Eso, aplicado a tu vida, es devastadoramente poderoso. Porque significa que tus etiquetas no son absolutas. Tu pasado no es absoluto. Tu identidad actual no es absoluta. Todo depende del marco desde el cual te defines. Si te defines como víctima, vivirás buscando confirmación de injusticia. Si te defines como aprendiz, vivirás buscando lecciones. Si te defines como incapaz, evitarás desafíos. Si te defines como alguien en proceso, abrazarás el crecimiento. El observador crea la narrativa. La narrativa crea la emoción. La emoción crea la acción. La acción crea el resultado. Y el resultado refuerza al observador. Es un ciclo. La mayoría intenta cambiar resultados sin cambiar el observador. Intentan motivarse. Intentan forzarse. Intentan empujarse. Pero siguen viendo la vida desde el mismo sistema de referencia. Y por eso repiten patrones. Aquí está el punto de transformación. Si la experiencia depende del observador, entonces tú no estás condenado a repetir tu historia. Puedes actualizar tu sistema de referencia. Puedes decidir observar desde una identidad más consciente. Tal vez no puedas cambiar lo que ocurrió en tu infancia. Pero puedes cambiar la historia que te cuentas sobre ello. Tal vez no puedas evitar todos los rechazos. Pero puedes evitar convertirlos en identidad.
Tal vez no puedas controlar el mundo, pero puedes controlar desde donde lo miras. Y cuando cambias eso, algo se reorganiza. Te cuento una historia. Un escultor tenía un enorme bloque de mármol frente a él. Los vecinos veían una piedra pesada, inútil, imposible de mover. El escultor veía una estatua escondida. Durante meses trabajó. Golpe tras golpe. Polvo. Ruido. Dudas. Algunos se burlaban. Solo estás rompiendo una piedra. Pero él no estaba rompiendo nada. Estaba revelando lo que veía. Cuando terminó, apareció una figura majestuosa. Los mismos vecinos que antes veían una roca, ahora veían arte. La piedra era la misma. Lo que cambió fue la mirada del observador. El escultor no creó algo de la nada. Reveló lo que ya estaba ahí. Y tú haces lo mismo con tu vida. Según cómo la mires, revelas caos o revelas proceso. Revelas fracaso o revelas aprendizaje. Revelas límite o revelas oportunidad. La realidad externa puede ser compleja. Puede ser desafiante. Puede ser dura. Pero tu experiencia de ella depende de tu marco. Einstein entendió que el universo no es un escenario rígido. Es dinámico. Interdependiente. Relativo. Y tú también vives en un universo relativo. Un comentario puede destruirte o impulsarte. Un error puede hundirte o enseñarte. Una pérdida puede romperte o redefinirte. El evento no cambia. El observador sí. Ahora haz esto. La próxima vez que algo te altere, no reacciones de inmediato. Detente. Respira. Y pregúntate, ¿desde qué identidad estoy viendo esto? ¿Desde el niño herido? ¿Desde el adulto consciente? ¿Desde el miedo? ¿Desde la responsabilidad? Ese pequeño espacio de conciencia cambia todo. Porque en ese espacio eliges tu marco. Y cuando eliges tu marco, eliges tu experiencia. No es negar el dolor. No es fingir que nada afecta. Es asumir que siempre tienes participación en el significado. Y el significado determina tu dirección. Einstein cambió la física. Demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos. Pero tú puedes hacer algo igual de revolucionario en tu vida. Puedes dejar de verte como efecto de las circunstancias. Y empezar a verte como el observador que las interpreta. Cuando cambias la interpretación, cambia tu energía. Cuando cambia tu energía, cambian tus decisiones. Cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino. El poder no está en controlar cada evento. Está en elegir desde donde lo observas. Y cuando el observador evoluciona, la realidad parece reorganizarse. No porque el universo haya cambiado mágicamente, sino porque ahora lo miras desde un nivel más amplio, más consciente, más maduro, más libre. La realidad depende del observador. Y el observador, eres tú.